Aquello que amamos la radio, como Laura, como yo, como todos los que estamos acá en Radio Buenos Aires, vimos una imagen captada por un celular de no sé, quizás era vendedor, se hizo viral acá en la Argentina, por eso te llamamos, un ciudadano africano, con un parlante Bluetooth portátil, en una plaza, irradiando, bueno, una señal de noticias, y un montón de gente, aproximadamente 30, 20 personas, rodeándolo y enterándose de qué es lo que estaba pasando en medio del gran apagón. El posteo resumía todo como: la radio sigue viva, nada más, y quedó. Y a nosotros nos estalló el corazón, Lau. Totalmente, absolutamente. ¿Qué representó para España el golpe de el apagón? Bueno, te puedes imaginar que sometió a España entera, porque además fue un apagón peninsular que afectó tanto a España como a Portugal, no hay que olvidarlo. Sometió a una desorientación y a una incertidumbre absoluta a todos los españoles, ¿no? Entonces, en ese momento, y entendedme, sin quitarle mérito en absoluto a la radio, yo nunca lo haría, por supuesto, ¿no? Pero sí matizando lo que ocurrió, la luz se fue. No se podía ver la tele porque se alimenta por la red, no se podían leer los periódicos porque se leen o en papel o a través de Internet, como bien sabéis, y también se cayó la red. Por tanto, el único medio que quedó en pie fue la radio. De alguna forma, en ese momento, durante el apagón, la radio se convirtió en el medio exclusivo, en el único medio que podía informar. Por eso digo que no hay que menospreciarla ni minusvalorarla, pero sí situarla en la situación. Y en ese momento, un simple receptor de radio de transistores alimentado a pilas se convirtió en el cordón umbilical que unía a todos los españoles desorientados con la realidad. Imaginaos la enorme responsabilidad que tuvieron nuestros colegas de la radio a la hora de informar de forma responsable sobre lo que estaba ocurriendo. Primero, por supuesto, intentando calmar a la población. Y a partir de ahí, intentar informar acerca de lo poquito que en las primeras horas se sabía, más allá de que había un apagón, y constatar ese apagón. La radio se convirtió en el medio, como digo, es decir, de la esperanza, en el medio de la información, de la poquita información que se podía suministrar en ese momento, pero la radio se hizo grande una vez más, ¿no? En todos los desastres naturales, y en esto el cono suramericano sabe bastante más que tal vez que en España. Chile, por ejemplo, Ecuador, México, vosotros también, es decir, catástrofes naturales y el papel protagonista que adquiere la radio, ¿no? Fundamental. Y por eso el medio es grande. En su enorme sencillez, el medio es enormemente poderoso. Gorka, ¿qué tal? Laura te saluda, buen día acá en Buenos Aires. Encantado, Laura. Igualmente, encantado. Un placer escucharte y contarte que nosotros tenemos, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, vivimos habitualmente con cortes de luz, tenemos nuestros cortes de luz, de hecho recién hace un ratito parpadeaba la luz como si viniera un corte, y nosotros en nuestras casas tenemos casi todos, yo diría la mayoría, me atrevo a decir, una radio a pilas, justamente por estas situaciones que vivimos, que nos toca bastante seguido, si se quiere, ¿no? Y preguntarte, en España, ¿la gente tiene una radio, digamos, frente a alguna circunstancia así que pueda tocarles en su casa, una radio con las pilas, digamos, ante una emergencia? Te vas a responder tú misma seguramente por propia deducción. Los que ya tenemos unos cuantos años encima y somos veteranos oyentes de radio, por supuesto que tenemos radios portátiles alimentadas a pilas, transistores que tenemos en casa, probablemente en desuso, o en mi caso no, porque tengo varias habitaciones de mi casa todavía con un receptor a pilas. Pero las nuevas generaciones, los jóvenes, no saben qué es eso. Evidentemente ellos están viviendo con un tercer brazo que es el móvil, el celular. Claro. Y ahí no entra, dentro de su cálculo mental, no entra, culturalmente tampoco, un receptor de radio a pilas. O sea, primero la radio. O sea, ¿qué es eso de la radio? Claro. Como mucho los podcasts, ¿no? Pero la radio, efectivamente, para la generación Z, los más jóvenes, pues todavía es un medio casi, no sé si,
anticuado, ¿no? O sea, amortizado de alguna manera, ¿no? Es cierto. Y eso es lo que nos ocurre justamente cuando nos enfrentamos a situaciones como estas, que cuando habéis visto esa fotografía que se reprodujo por cientos de fotografías o situaciones similares por toda España, alguien que tenía una radio la ponía para que la escucharan los demás. También había otra versión, la versión de los coches. La gente se paraba con el coche en mitad de la ciudad, subía todo lo que podía al volumen de la radio para que la gente alrededor escuchara cuál era la información que se estaba ofreciendo en ese momento, ¿no? Claro. Es decir, todas esas situaciones a los jóvenes les chocaba. Decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ese aparato de la radio, ¿no? Bueno, se agotaron. En las tiendas, en los bazares, se agotaron las radios, se agotaron las pilas, se agotaron las linternas, las velas, porque claro, fueron unas horas que no sabíamos cuánto más iban a durar. Afortunadamente, el suministro eléctrico se restableció en un tiempo récord, pero lo que no puede hacerse es que un país, Buenos Aires, una ciudad, capital, Argentina, España, se paralice por una razón de estas. Tiene que haber sistemas alternativos, segundas, terceras posibilidades de evitar este tipo de desastres, ¿no? Sobre todo porque nos hacen enormemente vulnerables en un momento en el que históricamente ahora mismo justamente se habla de la recuperación de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, bueno, ahí se dispararon todos los miedos, lógicamente, ¿no? Y de hecho una de las teorías más extendidas fue la conspirativa, ¿no? O sea, la idea de que podía haber sido un ciberataque de Rusia, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, por supuesto, todo tipo de historias y de fake news que hemos tenido oportunidad de ver en diferentes medios, ¿no? ¿Y qué se sabe concretamente del apagón, consecuencias? Bueno, pues se sabe lo que ha ocurrido, que milagrosamente no ha ocurrido nada, aunque ha habido muertos indirectos, porque, por ejemplo, una persona que tenía que estar asistida en la respiración a través de un mecanismo eléctrico, no le llegó el grupo electrógeno, no le llegó la posibilidad de mantener esa respiración artificial y falleció, desgraciadamente. Ha habido algún que otro caso, por ejemplo, de un incendio en su casa provocado probablemente por una vela que causó el incendio, como consecuencia de la necesidad de tener la vela encendida durante el apagón. Es decir, muertes indirectas, pero muertes, que es lo más triste y lo más grave. Luego, el valor económico, se habla de miles de millones de euros, sin duda alguna. Y en cuanto a las razones, de momento todavía no hay nada oficial. Hay versiones en cuanto a que el sistema se cayó porque hubo un exceso de producción de energía renovable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Energía eólica, energía solar, que fue la que provocó un desequilibrio de la producción energética en España, y eso fue lo que colapsó el sistema. Pero, insisto, no es todavía una versión oficial, tardarán algunos días todavía hasta establecerse todas las posibilidades y los datos fehacientes que corroboren la teoría oficial, pero esto sí que es lo que de momento se comenta aquí en España. Sobre esa tesis hay que contar que en Australia las proveedoras empezaron a desconectar grandes terminales y grandes generadoras porque los paneles solares abundan en Australia, la gente se autoabastece y ya están entrando en obsolescencia total las grandes terminales, las grandes torres de transporte de energía eléctrica. Déjame darle un poco de asidero a esta teoría o a esta hipótesis. Ajá, correcto. Sí, eso es lo que también se comenta por aquí, Fabián. Cierto. ¿Habitualmente tienen cortes de luz ustedes en España o esto es como una cosa, bueno, fue un apagón más general, ¿no? Pero más allá de la dimensión, ¿normalmente ustedes suelen tener cortes? No, Laura, no. Afortunadamente, tenemos una estabilidad probada de muchos años, de que el sistema aguanta y no hay cortes. Claro. Sí que hay, microcortes tal vez, ¿no? Pero no son perceptibles más que allá de unos segundos, unos milisegundos, pero poco más, ¿no? Determinadas zonas de España sí, probablemente, y ya te hablo por pura intuición, no tengo el dato porque no lo manejo, pero sí que determinadas zonas más rurales que urbanas, sí que probablemente la red eléctrica sea más frágil y sufra más este tipo de situaciones, ¿no? Y de cortes, ¿no? Pero generalmente las grandes ciudades están bien abastecidas y la energía llega con absoluta normalidad. Qué bueno. ¿Y crees que a partir de este apagón y el resurgimiento de la radio, digamos, a través de una radio a transistores, una radio a pilas, le abre un nuevo mundo a la gente joven esta vez?
No, no seamos tan optimistas, Laura. No. A mí me gustaría pensar eso y seguramente a vosotros también, y estaríamos dispuestos a afirmar eso en donde sea y ante cualquier testigo y notario, pero me temo yo que no. O sea, Bien. me temo que pasado este apagón, la normalidad volverá, regresará y las rutinas volverán a establecerse y dentro de eso, pues cada generación, lógicamente, pues seguirá con lo suyo lo y sus suyo. problemas y sus medios y dispositivos, está claro. Estamos hablando con Gorka Zumeta, periodista español desde San Sebastián. Yo te cambio de tema, es noticia y es viral en todos los canales de noticias, son de nuevo las 7:48 de la mañana acá en Argentina y todos los canales de noticias nos muestran un video de unas argentinas cenando en un cantopiano bar, desplazadas por el personal de seguridad de ese lugar, a los gritos de sois argentinas, sois unas bestias, iros de aquí, bueno, empujones y demás. El Zócalo es turistas de ataques de xenófobos en España contra turistas argentinas. Es el título que se le da a la noticia, pero yo lo quiero colar con algo que se vio en el verano pasado en Barcelona. Salían ciudadanos de Barcelona en el otro punto, en el otro wing, con otra identidad de la madrileña, con pistolas de agua atacando a turistas y bueno, organizando un movimiento antiturista en propia Barcelona. Un 14-15% de la economía de Barcelona depende del turismo, con todo lo que eso implica. Digo, ¿está pasando algo en España que no se está advirtiendo del todo? Digo, hay una xenofobia. Yo lo saco al eje a las turistas argentinas. Estoy preguntándome por qué está pasando con los españoles en sí contra cualquier persona de otra nacionalidad, con alguien que es extraño. A los españoles de bien... A los españoles, bien te decía Fabián, no les pasa nada, siguen siendo buena gente y actúan como tal. Justamente desconozco esa noticia y esa información y no te puedo dar datos concretos sobre ella, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un movimiento extraordinariamente extendido en Europa de tono conservador o radicalmente conservador que está provocando, por ejemplo, que en España surjan fuerzas políticas como Vox, o en Alemania también surjan movimientos neonazis, o en Francia. Es decir, hay yo, para mí, personalmente, es una opinión absolutamente personal, ¿no? Hay un retroceso ideológico hacia posiciones demasiado conservadoras y esto también probablemente estará facilitando, ¿no?, el regreso de las hostilidades a lo extraño, a lo ajeno, a lo extranjero, ¿no? Pero, a ver, yo te doy, también mi opinión, y esta está basada en hechos. El 90% de los españoles no somos xenófobos, no somos racistas de ninguna manera, ¿no? Y concretamente, ante argentinos, hermanos del idioma, como son todos los países del cono suramericano, a mí me mueve personalmente un cariño y una cercanía que no la tengo culturalmente hablando, por ejemplo, con los musulmanes, con los chinos y con otras comunidades, lo cual no quiere decir que deba ser radical contra estas otras razas, ¿no? Pero sí que es cierto que eso me vais a permitir que desde aquí, desde España, por ejemplo, intente relativizar esos hechos que no son de ninguna manera representativos de un comportamiento generalizado en España con respecto, no ya a los argentinos, sino con respecto a lo extranjero, porque son hechos muy puntuales que se están produciendo en determinadas ciudades, ¿no? Claro. Absolutamente reprobables, por supuesto, por mi parte y insisto, los españoles de bien, que son la enorme mayoría. Pero hay un recrudecimiento. Yo quiero sacar del eje del foco a este hecho aislado, que insisto, acá es noticia porque es una ciudadana argentina turisteando y en sus redes sociales posteó el momento en el que le echaban. Por eso rebotó acá en la Argentina. Pero se suma, a un fenómeno que se ha dado últimamente, esto de echar al que no es propio, ¿no? Este rechazo. Se me ocurre, soy seguidor de la Liga Española, los cánticos contra los jugadores negros, arrojándoles bananas. Hay un creciente microclima. Justamente es un microclima que se puede amplificar
por los medios nada más y la necesidad de una noticia, o entonces estas expresiones se convierten en marginales, o no, está creciendo algo? Vosotros sabéis, Laura y Fabián, perfectamente lo que puede ocurrir a través de las redes sociales. Claro. Un hecho viral puede ser perfectamente falso o perfectamente real, pero no representa especialmente nada, pero justamente la viralidad hace que parezca lo que no es, claro, y que adquiera unas dimensiones que realmente no responden a la realidad. Por eso yo seguiría tratando de consultar medios fiables, como por ejemplo puede ser, y se me ocurre ahora mismo, Clarín, a partir de los cuales sabes que son medios fiables y que medios en los que la profesionalidad se impone y tratan de contextualizar las noticias, ¿no? Claro. No quiero insistir en lo que te he dicho antes del retroceso, ¿no?, ideológico que se está produciendo en Europa hacia movimientos conservadores radicales. Eso me parece también que es muy significativo, ¿no? Pero yo creo que todos los españoles somos conscientes, y por ejemplo los que estamos próximos a jubilarnos, que difícilmente podríamos tener nuestra jubilación a final de mes si no fuera por los millones de extranjeros, entre ellos millones también de hispanos, de hispanoamericanos, que van a contribuir con su trabajo a mantener nuestras pensiones. Es decir, ahora mismo España, España, Francia, Alemania, Italia, serían insostenibles como países, como economías sostenibles, serían imposibles de mantener si no fuera por los extranjeros. Claro, sí, las tasas de natalidad son acuciantes en toda Europa. Enorme gratitud por estos 2 minutos que nos conseguiste en tu jornada, Gorka. Ha sido un placer enorme, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente, hablar con vosotros y con Buenos Aires y acordarme de los buenos amigos, colegas que tengo ahí en Buenos Aires de la radio, que es una maravilla porque es un medio que nos une a todos, independientemente de las marcas a que pertenezcamos cada uno de nosotros o para las que trabajemos, pero es cierto que el medio es igual de cálido en la relación entre compañeros, o sea que el honor ha sido mío. Muchísimas gracias, Fabián y Laura. Muy sonriente nuestra productora Silvana Avellaneda. Un abrazo, Gorka, que siga muy bien. Otro fuerte desde España. Adiós, cuidaos. Adiós.